Hola amigos, hoy aprenderemos a cómo registrar nuestro plan de vigilancia en el portal del Ministerio de Salud. Actualmente esta plataforma se encuentra en la dirección de saludtrabajo.minsa.gov.pe. Pues abordaremos algunos puntos donde explicaremos para que ustedes puedan realizarlo su registro de su plan de vigilancia. Es importante mencionar que a la fecha el plan de vigilancia ya no se registra en PDF, ya no se adjunta el PDF, sino que se llena una serie de pasos, como pueden apreciar aquí. Son 24 pasos donde se van a llenar la información que contiene un plan de vigilancia, ¿no? Eso es lo que comprende esta serie de pasos que vamos a ir explicando. En algunos casos trataremos de ser más detallados y en otros lo haremos de manera general, puesto que ustedes deben adecuarlo de acuerdo al caso en particular de su empresa. Pues bien, vamos a comenzar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al portal de saludtrabajo.minsa.gov.pe y registrarnos. Ese es el primer paso que debemos hacer. Ingresamos aquí entonces a la siguiente opción y vamos a crear una nueva empresa donde vamos a registrar nuestra empresa. Aquí debemos seleccionar nuestro sector según el caso de vuestra empresa. Según la actividad de su empresa tienen que seleccionar el sector correspondiente. Tengan mucho cuidado aquí, ya que si seleccionan de manera equivocada es un poco complicado rectificarse, o al menos actualmente en la página es un poco difícil retroceder o corregir algunas cosas, como por ejemplo el sector. Así que hay que tener mucho cuidado este punto. Entonces para ello yo me voy a basar en el Decreto Supremo 101/2020, donde menciona la reanudación de actividades de la fase 2 y los respectivos sectores y protocolos. Vamos a hacer un repaso para que puedan considerarlo. Tengo aquí la 101/2020 en PDF y vamos a visualizarlo brevemente. Aquí encontramos distintas actividades y el protocolo del sector. Por ejemplo, tenemos agricultura, minería, manufactura, tenemos comercio, construcción, servicios, entre otros. Y como ven aquí al lado derecho aparece el protocolo correspondiente, la entidad correspondiente para el protocolo. Sin embargo, en mi caso vamos a registrar lo que es comercio, una empresa comercial, así que vamos a seleccionar el sector correspondiente. En este caso, en mi caso sería Ministerio de la Producción. Vamos a digitar el RUC, en nuestro caso el documento de identidad del representante legal, la fecha. Nótese que la fecha hay que anotarlo en formato, así como está aquí, en formato guión, ya que el formato de slash está generando unos errores y no nos reconoce el sistema. Entonces anotamos un número de celular y un correo electrónico. Enseguida presionamos en continuar y ya habremos obtenido nuestra cuenta. Esta cuenta va a llegar a nuestro correo electrónico, con la cual vamos a poder acceder. Yo ya cuento con una cuenta, por lo tanto voy a ingresar. Procedemos a ingresar. Bien, aquí nos dirigimos a Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID en el Trabajo y vamos ya a empezar a llenar los 24 pasos. Bueno, llenamos los datos generales de la empresa. Aquí no voy a ahondar, puesto que ustedes tendrán que verificar de acuerdo a su actividad de su empresa. Esto ya está por defecto, solamente tienen que activar esta opción, la subactividad de la empresa, de acuerdo a la actividad comercial que ustedes desarrollen. En esta sección, donde nos indica datos del lugar de trabajo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si la empresa que vamos a registrar cuenta con una sola sede, entonces debemos seleccionar esta opción que indica mi plan para mi única sede o más de una sede. Si la empresa cuenta con más de una sede, 2 o 3 sedes o 3 o 4 más establecimientos comerciales, más de 2 establecimientos, entonces debemos registrar las sedes aquí, donde dice registrar mis sedes. ¿Ok? En mi caso, mi empresa solamente cuenta con una sola sede, así que por lo tanto voy a dejarlo así como está. Caso contrario, ustedes si tienen más de 2 establecimientos,
Si tienen más de un establecimiento, 1, 2 o 3 o 4, registran aquí la dirección de sus establecimientos. Enseguida abajo presionan entonces mi plan para mi única sede o más de una sede. Continuamos. La siguiente pregunta dice: ¿su empresa pertenece al anexo 5 del decreto supremo 00398 CDA? Básicamente aquí lo que nos pregunta es si nuestra empresa desarrolla actividades de riesgo. Para ello también hay un decreto supremo, este de aquí lo tenemos aquí descargado para poder abordarlo, así que veamos de qué se trata este decreto supremo. En este anexo 5 establecen cada una de las actividades, o sea, si vuestra empresa se encuentra comprendida en alguna de estas actividades, entonces deben marcar sí en la pregunta que estamos llenando en este momento. Muy bien, en mi caso es una empresa comercial, venta de productos, una empresa comercial, por lo tanto voy a marcar que no hay una actividad de alto riesgo aquí. Presionamos en siguiente. El siguiente paso es llenar nuestra actividad económica. Nuevamente nos pregunta aquí la actividad económica que vamos a llenar. Esto ya es algo que ustedes tienen que llenar de acuerdo al rubro de vuestra empresa. En siguiente, aquí nos va a preguntar la lista de sedes de la empresa, en nuestro caso solamente una, pero aquí vamos a precisar el número de trabajadores propios y trabajadores de terceros. En nuestro caso solamente contamos con 2 trabajadores en planilla y trabajadores de tercero con 0, no contamos con ningún trabajador de tercero. Es importante precisar en este punto que aquí cuando se refiere a trabajadores de terceros se refiere a trabajadores tercerizados, trabajadores de terceros, empresas que tercerizan personal, entonces nos proveen personal. A eso se refiere cuando menciona trabajadores terceros. Y presionamos siguiente y vamos a la siguiente pregunta. Aquí viene nuevamente una pregunta muy importante. Usted cuenta con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y debe informar al MINSA. Este tema tiene que ver con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Como es importante recordar que la seguridad y salud en el trabajo ya es un tema antiguo, ya es un tema ya abordado desde hace años, pues viene regulado por la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, y normas modificatorias que se han ido modificando. Es decir, ¿qué establece esta ley? Establece que todas las empresas, microempresas o todas las empresas en general, negocios, personas naturales o jurídicas, deben contar con un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema debe estar a disposición de los trabajadores y es obligatorio para todas las empresas. No obstante que para las microempresas se estableció procedimientos especiales o manuales de seguridad y salud en el trabajo simplificados a efectos de que puedan aplicarlo. Sin embargo, en la práctica, siendo realistas, este sistema casi las microempresas no lo han empleado, no lo aplican, no lo han venido aplicando. Entonces muchas empresas no cuentan con un sistema de seguridad y salud en el trabajo y es posible que hasta ni siquiera sabían que existía esta obligación, pero existe y está vigente. Entonces a eso se refiere esta pregunta, ¿no? Entonces si su empresa, en el caso suyo, su empresa ya cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, le van a marcar que sí y van a apuntar el sistema y todos los componentes que comprende su sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como aquí están cada uno de los ítems que están solicitando. Pero en mi caso es una microempresa, no contamos con este plan, no lo hemos hecho, voy a marcar que no y voy a continuar con mi registro de mi plan de vigilancia. En esta sección, en registro de profesionales de salud, tenemos que tener en cuenta un punto, así que vamos a explicarlo. Para ello tenemos que basarnos en la resolución 239-2020 del MINSA. ¿Qué nos dice la resolución 239-2020 del MINSA? En el anexo 1 nos establece que las empresas, para implementar el plan de vigilancia o seguridad y salud en el trabajo, deben contar con un profesional de la salud. Para ello lo categoriza por empresas de centros de trabajo de tipo 1, tipo 2, 3, 4 y 5. Nosotros nos enfocaremos en el tipo 1 porque estamos hablando de una microempresa con hasta 20 trabajadores. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que las empresas, centros de trabajo tipo 1, aquellas empresas que no desarrollan actividades de riesgo, no desarrollan actividades de riesgo, ya lo mencionamos hace un momento cuáles son esas empresas que desarrollan actividades de riesgo, pero en nuestro caso nuestra empresa no desarrolla actividades de riesgo. Entonces el responsable de la salud de los trabajadores es el empleador, ¿no?
es el empleador. Sin embargo, aquí nos precisa que, acá en un asterisco, ¿no?, nos manda una leyenda que nos indica: en el caso de empresas con hasta 20 trabajadores y de actividades no comprendidas en el Decreto Supremo 0398 SA, o sea, está hablando de las empresas que desarrollan actividades que no son consideradas de riesgo, ¿no? El empleador podrá solicitar la consultoría de un profesional con especialidad en salud ocupacional o centro de prevención de riesgos del trabajo, CERPRIT de salud. ¿Qué es esto? Pues aquí lo que hay que tener en cuenta acá, lo que menciona, el empleador podrá. Y esto es a interpretación nuestra de que en este caso, para empresas que no desarrollan actividades de riesgo, el responsable de la salud de los trabajadores, del cuidado de la salud de los trabajadores, es el empleador, ese es el responsable, ¿no? Y acá menciona el empleador podrá, es decir, no dice debe, no dice de manera obligatoria, pero eso es nuestra interpretación. Ojo, que ustedes pueden interpretar de otra manera, pues hagan su comentario en la caja de comentarios y vamos a responderlo y a debatirlo. En este caso entonces menciona podrá, entonces quiere decir que las empresas que cuentan con menos de 20 trabajadores y no desarrollan actividades de riesgo van a poder, el único responsable va a ser el empleador, pero puede contratar a empresas privadas para que les brinde el servicio de profesional de salud ocupacional, ¿no? De eso se trata. Pues bien, explicado ello, vamos a responder la pregunta que nos menciona aquí. En nuestro caso, actividades de riesgo, número de trabajadores 2, registro de profesionales de la salud. En nuestro caso no vamos a registrarlo porque no contamos a la fecha. Al momento no contamos. Más adelante podemos contratar, pero al momento no. En este caso, si contáramos, si fuera vuestro caso, pueden llenar aquí los datos de ese profesional y pueden poner ahí la especialidad, ¿no? Medicina, enfermería, según el caso. Bien, como yo no cuento con ese dato porque mi empresa no está obligada, entonces presiono el siguiente. Aquí en esta sección debemos llenar una breve reseña histórica como nos indican. Eso ya es a criterio de ustedes, así que yo voy a pasar en siguiente. En esta segunda sección, niveles de riesgo de exposición al COVID, tenemos que, para llenar esta pregunta debemos de considerar también los niveles de riesgo establecidos en la resolución 239/2020 del MINSA. Ahora vamos a revisarlo. Bien, con este botón van a poder agregar distintos niveles de riesgo de acuerdo a los puestos de trabajo en su empresa. Pues veamos qué nos dice la resolución 239/2020 del MINSA. Existen niveles de riesgo bajo, riesgo mediano, riesgo alto y riesgo muy alto, ¿no? En cada uno de estos niveles de riesgo especifican qué actividades se consideran, entre ellas cuáles se pueden considerar niveles de riesgo. Les recomiendo que lo bajen esta resolución y la lean y adecúen sus puestos de trabajo de acuerdo a su empresa. En mi caso tenemos el puesto de administrativo que incluso se puede desarrollar por teletrabajo, entonces por lo tanto el nivel de riesgo es bajo. Yo me he basado también en la definición que establece la norma que les acabo de mostrar. Presiono siguiente, voy a presionar siguiente y ahora nos pide que adjuntémonos la nómina de trabajadores. Para ello me voy a realizar la descarga de esta plantilla que nos indica aquí, descargar plantilla de nómina, es un archivo en Excel y vamos a subir la planilla de trabajadores. Ustedes también hagan lo mismo y de paso vamos a explicar también en qué consiste esa plantilla. Bien, el archivo ya lo descargué y yo ya lo llené, así que voy a explicar en qué consiste cada uno de los ítems. Para ello el archivo cuenta con una leyenda donde van a poder revisar cada uno de los campos del contenido del Excel, cuál es el que van a llenar. También en el lado derecho también cuenta con un ejemplo donde explica los distintos supuestos, donde registran con los distintos supuestos. Bien, entonces lleno los datos de mis trabajadores, apellidos y nombres. En régimen vamos a verificar qué nos dice la leyenda. En régimen dice lo siguiente: tenemos nombrado, CAS, régimen tercero u otros. Yo voy a seleccionar otro. Ya, voy a seleccionar, entonces voy a poner aquí en régimen el dígito 4, que es lo que tengo que poner aquí, 4 que significa otro. Y aquí dice especificaciones de otro régimen, voy a poner régimen laboral MIPE, régimen laboral privado MIPE, régimen laboral general, para ser específico, ¿no? Tipo de contratación, para ello también la leyenda nos indica tipos de contratación. Tenemos propio, que es el código 1, el dígito 1, y contrata dígito 2. En mi caso
mis contrataciones son propias, son mis trabajadores, no tercerizo, voy a marcar 1. En tipo de documento, eso ya lo tenemos, correo, su celular, modalidad de trabajo presencial o teletrabajo. Vamos a ver qué opciones hay. Modalidades de trabajo. Modalidad de trabajo tenemos presencial, teletrabajo, trabajo remoto. Voy a marcar presencial para ambos casos. En este caso, puesto de trabajo, vamos a poner el puesto laboral de este trabajador. Nuevamente aquí nos pide que llenemos el nivel de riesgo. Eso ya lo explicamos. Entonces yo voy a marcar bajo para ambos, porque ya he verificado sus puestos laborales. Entonces, reinicio de actividad. Vamos a ver qué es lo que nos dice la leyenda. Reinicio de actividad. Reinicio de actividad. Tenemos reingreso y reincorporación. Entendemos que reingreso es trabajadores que ya no estaban laborando en la empresa, ya no trabajaban para nosotros, pero que han reingresado, han vuelto a trabajar. Y reincorporación son aquellos trabajadores que mantuvieron el vínculo laboral todo el tiempo, solo que se están reincorporando a sus labores. Así que hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, los trabajadores de suspensión perfecta, en este caso sería que estaban en suspensión perfecta, sería reincorporación. En fecha de inicio de actividades voy a poner la fecha en que voy a iniciar actividades, en mi caso 18/06/2020. Recuerden que 06/2020. Recuerden que el inicio de actividades la empresa puede operar a partir de su registro de su plan de vigilancia en el portal del MINSA. Justamente lo estamos haciendo ahora. Muy bien, llenado ya mi archivo, lo guardo y voy a continuar con mi registro. Selecciono el archivo, presionamos en siguiente. En la sección 6, procedimientos obligatorios de prevención del COVID. Aquí ustedes van a tener que marcar todas las alternativas que están aplicando, las medidas que van a aplicar para la desinfección y la limpieza del centro de trabajo. Podrán seleccionar si cuentan con personal de limpieza o no lo cuentan, o si la encargado de esta labor será una empresa tercera, una empresa tercerizada, como indica aquí. Muy bien, esto ya lo leen y lo proceden a llenar. En esta sección nos pregunta lo siguiente: medición de temperatura. ¿Cuáles son las rutinas que va a seguir la empresa para cumplir con las medidas de prevención sanitaria? Tenemos en este caso podemos marcar una o dos o tres alternativas. En mi caso yo he seleccionado esta, que sería la que se va a realizar la medición al inicio y al término de la jornada laboral. Enseguida ponemos siguiente. ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar para los trabajadores de muy alto riesgo y mediano riesgo? Es decir, este tipo de trabajadores es necesario, es obligatorio que se hagan la prueba de descarte antes de ingresar a sus labores, antes de volver a regresar a su trabajo, a sus actividades. Para ello, el sistema nos pregunta si lo vamos a realizar a través de una IPRES con la autorización del MINSA o a través de el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. En mi caso yo voy a seleccionar la primera. Recuerden que en mi caso yo no tengo trabajadores de alto riesgo, así que le doy siguiente. Respecto al siguiente punto que nos indica lavado de desinfección de manos obligatorio, le estoy marcando sin profesional de la salud porque no contamos con ello por el momento. En estas siguientes secciones de igual manera deben llenar cada uno de estos ítems. No lo voy a explicar porque aquí básicamente es leer y aplicar lo que ustedes van a aplicar en sus empresas. Básicamente son medidas preventivas. Aquí de igual manera, medidas de protección personal también van a marcar las acciones que van a realizar y la manera en que van a ser aplicadas. Por ejemplo, aquí nos indica, ¿no? Las medidas de protección personal se van a realizar a través en este caso ya del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Porque en mi caso recuerden que mi empresa tiene menos de 20 trabajadores, por lo tanto solamente cuento con el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que es el representante de los trabajadores. En esta sección debemos llenar nuestro presupuesto en gastos para los materiales de desinfección, los equipos EPP, recurso humano y otros. Yo ya lo tengo llenado, pero para ello me he basado en un Excel que también he elaborado aquí. Ustedes también pueden elaborarlo de acuerdo a su presupuesto y de acuerdo a la cantidad de trabajadores que cuentan ustedes. Bien, yo cuento con esta plantilla que he hecho de presupuesto, donde he puesto la lista de productos y la cantidad de su costo unitario. He presupuestado para 6 meses. Vamos en siguiente.
En esta sección vamos a llenar al responsable, al nombre del supervisor de la seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que es el representante de los trabajadores. En este caso ya lo he llenado, sus datos personales. Finalmente, aquí en adjuntar archivo, donde es de aprobación de este documento del plan de vigilancia, para ello hemos elaborado un PDF que ustedes también van a poder acceder, porque vamos a dejar todos los enlaces para la descarga. Este es el documento que deben firmar el representante de los trabajadores y la empresa. En este caso la empresa también tiene su representante, que es el gerente general. Al documento presionamos en siguiente y ya tenemos todos los pasos llenos de nuestro plan de vigilancia. Pueden regresar y retornar y revisar cada uno de los puntos antes de proceder a su envío. Una vez hecho ello, ya obtendrían la constancia de reinicio de actividades. Bien, para finalizar, solamente comentarles que todos los documentos que hemos trabajado en este video, archivos, plantillas, modelos, ejemplos de Word, lo pueden descargar en el enlace que estamos dejando en este video.